Muy buenas, bienvenidos a mi canal. El vídeo de hoy va a ser muy distinto a otros vídeos que he hecho. En este vídeo quiero hacer un poquito de historia y quiero que entendáis qué es lo que está ocurriendo ahora mismo y hacia qué dirección vamos. Para eso, lo primero es hablar de lo que está ocurriendo. Todos habréis visto estos días como Credit Suisse, tal como dijimos hace unas semanas, está teniendo serios problemas y está a punto de quebrar, hasta el punto de que ha tenido que ser rescatado con un valor de más de 50.000 millones de euros por parte de Suiza. Bien, ¿qué ocurre? ¿Por qué estamos así? ¿Qué le está pasando al mercado? Lo que estamos viendo es en realidad una crisis de deuda. No una crisis de deuda como tal, sino el principio de una crisis de deuda. Pero para que podáis entender qué es lo que está ocurriendo, qué es esta nueva crisis, hay que irse muy atrás. Hay que irse a 1944. Hay que irse al principio de todo esto, a la conferencia de Bretton Woods. ¿Qué pasó en la conferencia de Bretton Woods? Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las potencias se reunieron en Bretton Woods, en Estados Unidos, para configurar el nuevo orden mundial, para configurar cómo sería el comercio a partir de que terminara la Segunda Guerra Mundial. En esta conferencia había, sobre todo, dos grandes bloques diferenciados. Por una parte Estados Unidos y por otra parte el Reino Unido. Estados Unidos se había convertido en la gran potencia mundial. Se había convertido en el gran suministrador de armas durante toda la Segunda Guerra Mundial. Gracias a esto había obtenido unas ganancias y unas reservas en oro brutales. Prácticamente tenía el 80% de todo el oro mundial. Cuando llegó a la conferencia, los británicos hablaron de crear una moneda mundial, el Bancor. Hablaron de crear un banco mundial que sirviera para disminuir las diferencias entre los países deficitarios y los países menos deficitarios. Estados Unidos se opuso a esto y acabó imponiéndose y provocando que su moneda, el dólar, fuese la moneda de comercio mundial. En esta conferencia, Estados Unidos consiguió que las dos sedes de los principales organismos mundiales, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, acabaran en Estados Unidos. De esta forma, Estados Unidos controlaría todo el comercio y su moneda sería la referencia. En esta conferencia también se decidió que a partir de ahora el patrón oro-dólar sería la marca que serviría para el comercio mundial. Lo podéis ver en esta gráfica. Se crean las dos sedes y además Estados Unidos obtiene el control del patrón dólar-dólar. De esta forma, Estados Unidos se elige como la gran potencia mundial. La decisión fue que a partir de ahora, cada onza de oro siempre costase 35 dólares. Esto fue lo que se llamó patrón oro. Todo el dinero que tenía un país estaba referenciado en oro. Y siempre el cambio era 35 dólares por onza de oro. De esta forma, los precios permanecerían estables, ya que nunca podrían subir de este valor. Bien, esto durante unos años funcionó bastante bien. De hecho, fue una de las épocas de más prosperidad para el mundo occidental. Sirvió, por ejemplo, para acabar con todos los problemas que habían surgido después de la Segunda Guerra Mundial. Pero llegaron los años 70. En los años 70, los Estados Unidos se vieron envueltos en la guerra del Vietnam. Esta guerra provocó que Estados Unidos gastase ingentes cantidades de oro. Llegó un momento en que Estados Unidos, su balanza comercial, entró en déficit. Es decir, gastaban tantísimo dinero para mantener la guerra que ya no podían más. Como estaban sujetos y ahogados por culpa del patrón oro,
Nixon dio la orden de acabar con el patrón oro. A partir de ese momento, a partir de la fecha que veis en el periódico, Estados Unidos dejaba de estar ligado al 35 dólares por onza y ahora el dinero se convertía en dinero por decreto, es decir, dinero fiat. A partir de ahora, los bancos centrales podrían darle a la impresora hasta el infinito y más allá. Podían provocar toda la inflación que quisieran. A partir de ahora ya no estaban ligados al oro. Este paso que dio Estados Unidos es muy importante. Es muy importante porque provocó que, por ejemplo, lo podéis ver en esta gráfica, la onza de oro, que en 1971 costaba 35 dólares, hoy, a fecha de 2023, cueste 1.916 dólares. Es decir, 54 veces más. La misma onza de oro que te comprabas por 35, hoy necesitarías 54 veces más ese número para comprarla. Eso quiere decir que el dólar ha sufrido una devaluación de 54 veces su número. Ha habido una inflación en el precio de la onza de oro de 5.400 veces. Si fijáis las fechas en las cuales aumenta el valor de la onza de oro, cuadran con las crisis económicas. Si nos vamos a la primera crisis económica que hemos vivido en este siglo XXI, la de 2001, veréis que inmediatamente se produjo un brutal ascenso en la onza de oro. Si vamos a 2008, podéis apreciar ese también brutal ascenso. Y si vais a 2023, podéis también apreciar esa gran cantidad en el precio. Bien, todo esto que veis es en realidad inflación. Todo esto que veis es en realidad impresora. Es a cuánto le han dado a la impresora para que pasemos de esa onza de oro que en 1971 costaba 35 dólares a esa onza de oro que hoy cuesta 1.916 dólares. Bien, para que podamos entender todo esto, os voy a poner la pirámide de Esther. Los que hayáis visto más vídeos míos en mi canal, os sonará todo esto. John Esther era un banquero de los años 90 que había pertenecido a la Reserva Federal. Había fundado el Banco de Sri Lanka, por ejemplo. Y era un gran economista. En los años 90 decidió formular una teoría de lo que ocurriría con toda esta masa económica que había sido imprimida durante el sistema fiat. Según Esther, toda esta masa económica iría bajando de activos menos líquidos hacia activos más líquidos y iría en cada bajada provocando una crisis. La primera crisis que predijo Esther sería la de las acciones. Habría un momento en que todo el dinero que estaban derivados en gemas, en diamantes, en pasivos gubernamentales, sería trasladado a acciones. Las acciones subirían como la espuma hasta llegar a un punto en que explotaría, y su explosión provocaría que todas estas acciones acabasen en elementos más líquidos, en este caso, en las hipotecas. Eso ocurrió en 2001, todos os acordaréis, las .com. Después, esta masa ingente de dinero que había acudido a las hipotecas para refugiarse, volvería a crear otra burbuja. Las hipotecas subirían como la espuma y acabarían explotando. Eso ocurrió en 2008. Una vez explotase la burbuja de las hipotecas, todo ese dinero acabaría en los bonos, otra vez en un activo más líquido. Todo ese dinero acabaría en deuda. Los bancos acabarían almacenando millones de bonos, miles de bonos, como activos, y eso acabaría provocando otra burbuja. Según Esther, esta burbuja acabaría también explotando. El dinero que estaba en los bancos en forma de bonos acabaría esfumándose a la liquidez. Según Esther, acabaría en el papel moneda, pero como todos sabemos, Esther no sabía nada sobre el dinero digital. En mi opinión, en el siglo XXI, ese dinero acabaría en monedas digitales, es decir, en CBDCs, en monedas digitales creadas por los bancos centrales. Por último, el dinero acabaría también refugiándose en el oro. Cada una de estas explosiones las podéis ver reflejadas en esta gráfica. Tal como dijo Esther, durante los años 2000, toda la masa de dinero que había sido acumulada en derivados
acabó en las acciones. Las acciones subieron como la espuma. Todos os acordaréis, WorkCom, Terra, un montón de empresas web, un montón de dinero fue refugiado en estas empresas. Acciones que al principio costaban 5 euros, acababan costando 140 euros. Cuando todo esto explotó, muchísima gente quedó arruinada. Y todo este dinero que había sido almacenada en las .com acabó dirigiéndose a las hipotecas. Durante los años 2000, todos recordaréis la burbuja de las hipotecas, la construcción masiva de pisos. Todo el mundo compraba casa. En España llegamos a tener casi 1 millón de hipotecas. Hubo tantísimo dinero en hipotecas que los bancos empaquetaban esas hipotecas en paquetes a los que llamaban subprime. Estos paquetes, que contenían tanto hipotecas buenas como hipotecas malas, es decir, hipotecas concedidas a gente que realmente no tenía dinero para poder pagarlas, eran compradas y vendidas por las entidades bancarias. Llegó un momento en que los bancos no tenían ni idea de cuánta hipoteca subprime tenían, no tenían ni idea de cuánta activo falso tenían. Eso provocó un gran crash económico. Los bancos centrales acudieron al rescate y decidieron que la fórmula para rescatar sería a través de deuda. Es decir, concederían deuda a intereses negativos a las entidades bancarias para que éstas a su vez pudiesen sanear todos sus activos tóxicos. Es cierto que de esta forma el sistema consiguió no quebrar, pero esto provocó a su vez otra burbuja. Provocó la burbuja de deuda que actualmente tenemos y que actualmente habéis podido ver en la televisión con la quiebra del Silicon Valley Bank. La burbuja de 2023 es sobre todo una burbuja de deuda. Es sobre todo porque los bancos ahora ya no tienen hipoteca subprime, lo que tienen ahora es deuda subprime. Es decir, tienen bonos comprados en la época de los intereses negativos que dan un rendimiento negativo muy bajo. Estos bonos en el mercado no valen nada. No valen nada porque actualmente los tipos de interés son mucho más altos y nadie quiere comprar un bono que tenga un interés del 1% pudiendo comprar bonos de interés del 4%. Esto fue lo que acabó provocando la quiebra de Silicon Valley Bank y esto es lo que está provocando toda la crisis bancaria que estáis viendo con Credit Suisse y con el resto de bancos. Aquí lo podéis ver en esta gráfica que yo os puse en el anterior vídeo. Es muy claro. La deuda que yo denomino deuda subprime, los bonos comprados a intereses negativos es la parte azul. Esos bonos dan un rendimiento muy bajo. Mientras que el pasivo, la liquidez que necesita el banco, se paga a los intereses actuales, al 4% en el caso de Estados Unidos, o al 2,5% en el caso de Europa. Esto provoca que las entidades financieras acaben teniendo números rojos. Esto asusta a sus inversores, los inversores abandonan los bancos y provocan la quiebra de ellos. En esta gráfica podéis ver la exposición a la deuda que tiene España. Esta gráfica es del año 2021 y nos indica que nuestro país es el segundo país poseedor de mayor cantidad de deuda soberana de toda la Unión Europea. De hecho, el porcentaje de deuda que tienen nuestros bancos alcanza el 14,3%. ¿Esto qué quiere decir? Esto no quiere decir que el sistema bancario español quiebre mañana. Lo que quiere decir es que sí que tenemos una gran exposición a esta deuda. Y lo que habría que saber es cuánta de esta deuda está financiada con intereses negativos. Es decir, cuántos de estos activos que forman parte de nuestros bancos tienen en realidad un rendimiento muy bajo. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Como podréis ver y habéis podido entender en este vídeo, no estamos más que en la tercera gran crisis que predijo John Esther. Estamos al final de la pirámide. Estamos en la crisis de la deuda. Lo que en mi opinión va a ocurrir es que vamos a ir cayendo en bolsa, hasta llegar un momento en que las empresas acaben dejando o abandonando la deuda. Esto acabará provocando una subida en los rendimientos de los bonos, acabará provocando una subida en las primas de riesgo y acabará provocando una situación de crisis que no sabremos en qué desencadenará. Espero te haya gustado este vídeo y recuerda, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. ¿Para cuándo Credit Suisse?
A ver, ahora mismo hay dinero, ¿vale? Ahora mismo en la situación económica hay dinero. Yo pienso que va a ser rescatada. No estamos todavía en una situación donde la prima de riesgo deje a una situación muy complicada a los bancos centrales. Yo pienso que se la va a rescatar. A Credit Suisse se la va a rescatar. Y se va a intentar taponar esta primera crisis.